El ser humano tiene tendencia a repetir de una forma mecánica lo que ha ido aprendiendo y a exagerar lo que ha oído. Si un remedio nos ha sido útil, siempre lo recordaremos. Si una medicina nos ha ido bien, acto seguido, si hablamos con alguien con síntomas parecidos a los nuestros, le diremos: tómate esto, te va a ir bien. En la religión no estamos exentos del mismo error. Si nos han educado teológicamente de una manera, las otras nos parecerán erróneas. Se acercaron unos saduceos a Jesús. Estos no creían en la resurrección y le preguntaron en Mateo 22-24: si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Querían demostrar que su doctrina estaba por encima del Evangelio, y en todas las iglesias hay gente que defiende su territorio como un vengador santo. Para que una iglesia crezca, se mantenga y prospere, debe tener fundamentos sólidos y seguir una visión sana y defender esa doctrina con total mansedumbre. Ser absolutamente cristocéntricos. Si los cimientos no son sólidos, hay que revisar para aprender o desaprender entre su membresía, para llevar la línea, la visión que el pastor quiere inculcar. Algunos vienen educados con su fidelidad frente al diezmo y otros ni les han formado en ello o les han deformado el principio. Piden que Dios les bendiga cuando no están dispuestos ni a ofrendar 2 euros al Señor. Luego piden oración para que el Señor les dé trabajo y unas condiciones aceptables de vida. Porque Mateo 21-22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Haciendo que nuestras creencias sean ese filtro que nos hacen ver las cosas como pensamos deberían ser, filtrando nuestra manera de ver a Dios, inclinándonos a veces sin querer a tendencias religiosas que poco tienen que ver con el Evangelio. Normas que nublan lo que verdaderamente es Cristo. Tenemos, queridos, que desaprender algunas cosas y otras resetearlas, para descubrir que la cruz es la muerte de la religión y a partir de ahí sea el comienzo de lo inmerecido de la gracia. Necesitamos redescubrir a Cristo y el Espíritu Santo nos llevará a restaurar nuestra fe como se restaura una obra de arte. Dios no lo hace bruscamente, sino como un especialista que va restaurando el color escondido de la obra de arte tras capas de polvo y de suciedad de años que se han ido acumulando, y lo va haciendo con sumo cuidado. No se trata de esas verdades fundamentales, de los cimientos sólidos de la fe, sino de las zonas que admiten debate, cosas que no afectan nuestra relación con Dios, pero sí con los demás, y que tienen más que ver con nosotros mismos, con nuestra doctrina, con nuestra eclesiología, con los filtros con los que vemos a Dios. Esto no se trata de denominaciones y de cuál está más cerca de la sana doctrina. Si este está o no está, si este es salvo o no. Nosotros tuvimos un encuentro doloroso con uno de estos hermanos justicieros del Señor, porque de todo se aprende cuando estás enfocado. Él decía que los misioneros tenían que sufrir porque habían decidido vivir por fe. Y cuando salías de qué según era su teología decía, o de lo que él había aprendido que era correcto o no, se permitía la osadía de decir quién era salvo y quién iba al infierno, como si él fuera la misma puerta. O estos que dicen: los bautistas no tienen el Espíritu Santo, el único camino al Padre es Roma, los demás son herejías.
Solo Jesús nos da la salvación, lo demás son añadidos. Añadidos como esto que escuchaba cuando recién acepté el Señor. La batería es del demonio. En la iglesia no se baila. Donde está el púlpito es un altar. ¿Cómo que es un altar? Si nosotros no sacrificamos animales aquí. Y digo yo, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? Entonces, si corregimos con severidad, si decretamos, si ordenamos, ¿Dios hará lo que tiene que hacer según lo que yo estimo? Y así muchos se han desanimado y abandonado la fe porque Dios no hizo lo que tenía que hacer según ellos, porque Jesús tendría que ser lo severo que ellos piensan que debe de ser, o que la justicia que yo tengo en mi corazón es la justicia que Dios debe aplicar, siendo tan cínicos que no nos miramos ni a nosotros mismos. Algunos hasta me han dicho, Dios no ha sanado esta enfermedad porque te falta fe. O como este amigo al que me refería antes, que decía que un misionero vive por fe. No pidas un vehículo a la iglesia, pídeselo a Dios, que fue quien te trajo aquí. ¿Cuántos hay dañados por haberles dicho, no oraste lo suficiente? Es que no tienes suficiente fe. Mira cómo anda tu corazón. ¿No tendrás un pecado oculto? Romanos 5:18. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de la vida. Todos son todos. El Evangelio nos incluye a todos, no hace distinción por religión o por dogmas o por doctrinas o teologías. El acto de justicia divina fue para atraernos a todos al Padre. Por tanto, de ahora en adelante a ninguno juzgaremos en la carne, dice segunda carta de Corintios 5:16. Cualquiera que cree que es un hijo de Dios y se arrepiente, será salvo. Lo que dice Pablo en Romanos 10:13 me hace sentir incómodo, porque ataca a mi ego. Me confronta cuando seguro que por la edad tengo esos filtros. Mira cómo se viste esta joven hoy, quizás esta debería llevar pantalones y no esa falda que cede. Con esta persona yo no entablaría un diálogo, pero me alivia de que todo esto no depende de lo que yo sienta o no. Pastor, si todo el que invoque el nombre es salvo, se convierte en un evangelio muy fácil o barato. Yo solo sé que el ladrón que estaba al lado suyo, solo le bastó creer en él. No hizo ningún mérito, ni siquiera hizo el discipulado, ni se bautizó, ni siquiera dio fruto. Recibirle a él no tiene que ver con ser digno. Somos hijos de Dios por gracia, no por méritos. Nadie nace de nuevo por sus fuerzas, ni siquiera naturalmente desde el vientre de la madre. Por tanto, no tengo que hacer nada para que Dios siga amándome. Pero ya nos amaba antes de que naciéramos. Por tanto, Dios nos ama porque murió por nosotros. Eso es incorrecto. Lo correcto es, Dios murió por nosotros porque Dios nos ama. Dios murió por nosotros porque nos amó primero. Dios te ama ahora con tus fallos y defectos. No te amará cuando tengas su corazón y mente, esa versión perfecta de ti. David lo define así en el Salmo 103:13. Como el Padre se enternece de sus hijos, así se enternece el Señor de los que le temen. No cambia nuestra identidad, lo cerca o lejos que estemos de Él, solo cambia nuestra relación. Para Él todos los pecadores merecen el mismo amor, no el infierno. Pues seguro que pensabas que todos los pecadores merecen el infierno. No, todos los pecadores merecen el mismo amor, no el infierno. Porque Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. No necesitas más fuerza de voluntad para luchar contra el pecado. Lo que necesitas es más de Jesús, que Él sea el centro, lo prioritario. Cuando Él sea el centro de tu vida, verás que el pecado pierde poder. Al que cree que mucho se le perdonó, mucho agradecerá. Al que piensa que se la ganó por negarse a sus pecados, es que no ha entendido la gracia. Dios no te va a hacer pagar por tu pecado, porque el pecado ya ha sido vencido. Consumado es, recuérdalo. Dios no tiene que hacernos sufrir un poquito para ser consciente de nuestros errores. De ahí viene
la penitencia. Señor, para que veas que yo no lo voy a volver a hacer, estaré 3 meses sin tomar la Santa Cena. Señor, te prometo que para que veas que he aprendido la lección, este mes daré 200 euros de ofrenda. Y en muchas iglesias y religiones la penitencia va al extremo. Tenemos un banco negro al final del local para que se sienten los fornicarios. Vas a estar 1 año sin orar como castigo. Como te has divorciado ya no puedes predicar y mucho menos ser pastor. La disciplina no funciona como en la cárcel. Aquí estoy, hermano, redimiendo mi pena. Si no recibimos el perdón por gracia, no podemos ofrecérselo a los demás. Se trata de estar más llenos de Cristo y menos de nosotros mismos. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él mismo comía con los acusados, visitaba a prostitutas y no tenía prisa por irse. ¿No te asombra cómo Él quería estar con los pecadores? Pero más asombroso aún es que los pecadores querían estar con Él, cuando lo normal es que la gente buena no quiera estar con la gente mala. Por eso evitaban a los fariseos y buscaban a Jesús. Estos fariseos exigían que se cumpliese un estricto sistema de conductas y leyes antes de ser aceptados, conductas y doctrinas que ni ellos mismos podían cumplir en privado. Jesús les dejaba pertenecer antes de que creyeran, los amaba antes de que intentaran cumplir alguna norma. ¿Qué hizo la samaritana para ser hija? ¿Qué hizo el paralítico para ser llamado hijo? Lo primero es el amor, la gracia, la misericordia, y luego la gente arreglará sus problemas y cuentas con Dios. Cuando Jesús sea el centro, uno cambia, porque el pecado no es más importante que el pecador. Querido Iglesia Ebenezer, somos un grupo de gente rota que ha sido invitada a la mesa del Señor, y mientras seguimos caminando, unos siguen en proceso de cambiar, otros acaban de comenzar, algunos están desaprendiendo y otros han empezado a abrir su corazón, y el Señor sigue sentado a nuestra mesa como lo hizo con Zaqueo y con tantos otros como nosotros. Porque le encanta empatizar con los que cometen errores, con los que lloran, con los que no consiguen superar su adicción. Su modelo y el que anhelo seguir tiene que ver con el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, la honestidad, la transparencia, la integridad y la limpieza del corazón. El Señor Jesús es nuestro perfecto modelo en todo, y todo lo que sea conforme a ese modelo se queda muy corto. Que el Señor te bendiga y recuerda, la salvación es para todos. No te pongas en la puerta a decir quién debe entrar y quién no. Que el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.